me complace presentarles a una extraordinaria mujer llamada Alexandra Santos, norteamericana y panameña, nacida en Panamá, a quien conocí hace quizás un mes apenas, en una sesión de respiración que ella coordina con un grupo que no conocía a nadie, porque simplemente fui invitado a través de un amigo mío que, por cierto, ese día canceló, pero que había pagado para mí ese cupo. Así que me aventuré y simplemente estaba allí. Al cabo del primer ejercicio, ella nos pidió que habláramos de las intenciones que nos motivaban a estar en ese momento allí para hacer esta meditación, que más que eso es un proceso de respiración que después vamos a hablar. Y allí, salvo ella y yo, todos los demás integrantes, todos menores que yo, tenían una intención que hablaba de su interés por adquirir o de alguna manera encontrar amor propio. Entonces mi primera pregunta, después de darte la calurosa bienvenida, es: Alexandra, ¿por qué atraes gente que está buscando tanto el amor propio? ¿Por qué atraigo gente que está buscando el amor propio? Yo creo que esa palabra amor, a cualquiera persona que le preguntes allá afuera, es algo que queremos. Algo que yo quiero, es algo que probablemente tú quieres en tu vida. Queremos amor, queremos ser amados, queremos dar amor. Dentro de este grupo específico hay un par de personas que han venido varias veces, y dentro de las intenciones que ellos expresan, al final se dan cuenta que todas salen de esa parte de amarse a sí mismos, de respetarse y ser íntegros para consigo mismo. Lo interesante de este proceso es que muchas veces cuando tú empiezas a ver ese concepto del amor y empiezas a descubrir qué es, o sea, qué es amor para ti, qué es amor para mí, probablemente si yo te pregunto, lo que tú me vas a decir va a diferir de si yo le pregunto a otra persona. Y recientemente en el grupo hicimos 21 días de amor propio y tú estuviste ahí y estuvimos viendo cómo para cada persona se expresaba de una forma diferente. Para algunas personas era hacer yoga aquel día, para algunas personas era aceptar sus fallas, para algunas personas era compartir con sus hijos. Entonces era un rango muy, muy, muy grande. Para mí todo recae en esa parte de esa integridad, de cumplir tu palabra y de estar presentes para contigo mismos, para escuchar dentro de ti en verdad que se alinea y que no fuera de lo que dice la sociedad, fuera de aquellas fotos que ves en Instagram, fuera del sueño que te vende Hollywood. Y es algo que yo he venido explorando hace muchísimos años por diferentes cosas que me pasaron en mi vida. Como conversamos en su momento, quizás parte de lo que justamente los medios y inclusive pues las historias contadas a través de novelas, por ejemplo, que se refieren al amor o al engaño o el desengaño o al apego emocional, refieren entonces la falta de amor propio en aquellas cosas que te suceden por lo general pues con otra persona. En la mayoría de los casos en una relación de dos y mayoritariamente en una relación de dos sentimental, ¿no? Sí. Entonces, donde siempre se está atribuyendo el tema de amor propio, como yo lo hice por mucho tiempo, por eso que fui muy empático en ese ejercicio en tu casa, porque me sentí reflejado que yo estuve allí muchos años de mi vida también diciéndome a mí mismo: quiero sentir amor propio, quiero abrazar el amor propio, cuando lo atribuía que no lo tenía precisamente por cosas que sucedían con otras personas. Entonces, en el sentido estricto, como acabas de mencionar, cuéntanos, Alexandra Santos, ¿quién es? ¿Cómo fue la infancia de Alexandra Santos? ¿Cómo fue su interacción de amor propio con sus padres? Cuéntanos un poquito para conocerte, para llegar justamente a qué pasó en la vida de Alexandra. No, claro que sí. Mira, yo la verdad es que soy muy bendecida. Tengo unos padres espectaculares y una familia muy bella. Yo siempre digo que mis tesoros son mi familia y mis amistades. Soy rica en eso. Y crecí en Panamá dentro de la crisis que hubo aquí en Panamá con Noriega. Y fueron tiempos muy interesantes porque
O sea, en toda crisis hay esa parte de repente de ver dónde viene el ingreso de la familia, qué va a suceder, una incertidumbre. Tanto mi padre como mi madre trabajaban arduamente para sacar a la familia adelante y ellos me inculcaron valores muy fuertes de ser una persona profesional. Entonces, dentro de cierta manera, yo empecé a crear esta historia que para ser amada, para sentirme exitosa, para ser quien yo tenía que ser, pues tenía que llenar como este checklist, de cierta manera, como le dicen en inglés, de pues voy a la escuela, me gradúo, voy a una universidad, estudio, consigo mi maestría, soy una mujer profesional y siempre super achiever, o sea, type A personality, como le dicen en inglés. Primer puesto en la universidad, sacar títulos, y yo siempre sentí que por medio de esos títulos y esos logros era que recibía el amor, era que recibía el reconocimiento. Entonces, viendo lo que yo veía en aquellos tiempos como amor propio, y sé que cada persona tiene su propia historia de cómo te sientes amado, pues yo me fui de cabeza a conseguir aquellas cosas. Entonces, me mudé a los Estados Unidos, me gradué, conseguí un trabajo inmediatamente en un banco, banca privada, empecé a subir de rangos rápidamente, saqué mi maestría, a falta de una saqué 2 maestrías, una en arte, otra en negocios, y así seguí adquiriendo certificaciones, títulos. A los 36 años me veía cumpliendo ese sueño que yo tenía de chiquita, la mujer profesional, jefa de un departamento de crédito para un banco en Estados Unidos, viviendo en un loft espectacular en Miami, manejando el carro de mis sueños, habiendo viajado por todo el mundo. Y me recuerdo llegar a la casa y decir, wow, ¿hay algo más? Como que es esto todo, ¿verdad? Déjame agarrarte aquí porque es que definitivamente, como nada es casualidad, Sí. yo pasé por ahí. Y entonces te veo y como se te empiezan a brillar los ojos, Sí. recordando esos momentos de esa Alexandra. Quizás a mí me gustaría, y con toda certeza a todos los que te están escuchando, queremos ver a esa Alexandra de ese momento, porque yo te estoy viendo en ese momento que estás recreando y yo me veía allí, donde mi superego estaba presente. ¿Cómo se sentía, además, una mujer tan hermosa como todos pueden estar viendo, con esta figura y este tamaño? Ustedes pueden imaginársela además en un cargo ejecutivo de un banco del sur de la Florida, además viviendo en el apartamento que está mencionando y manejando el carro que nos podemos estar imaginando. ¿De qué estamos hablando entonces de esa Alexandra? ¿Quién era esa Alexandra Santos? Bueno, yo creo que te lo resumo por lo menos en una anécdota que tuve con una de mis mejores amigas. Cuando ella me conoció, ella trabajaba en el área de ventas, y en aquellos tiempos estaban uniendo el área de banca privada con el área de wealth management, que eran 2 departamentos diferentes. Yo estaba encargada de los préstamos más grandes del área. Entonces me mandaban a las personas para que yo les aprobara. Cuando ella entró a verme, me dice, me diste miedo. Me diste miedo porque eras muy imponente, tenías arrogancia, y yo nunca me percibía así. Yo me percibía de otra manera, pero dentro de ciertos parámetros, las cosas que me daban seguridad eran de repente un poquito externas, ¿verdad? Era aquel título que estaba colgado en la pared del banco, era cosas que yo hacía. La tarjeta de presentación del banco, La supongo. tarjeta sí, porque me nombraron vicepresidente muy, muy joven. Era la vicepresidenta más joven. En esos tiempos tenía $10 millones de aprobación que yo podía firmar yo, antes de la crisis. ¡Wow! ¿Verdad? Y eso lo empecé de muy jovencita, 26, 27 años. Y a este tiempo habían pasado, o sea, mis 36 años. Ya pues había construido esa identidad basada en aquellas cosas externas, en aquel título, la vicepresidenta del banco, en
bueno, yo manejo este carro y he viajado por todo el mundo y además de este título tengo este otro título y tengo la certificación y yo hice este préstamo y era lo que yo hacía, lo que yo hacía, lo que yo hacía, lo que yo hacía. No quién era acá. ¿Verdad que son dos cosas diferentes? Pero en ese momento supongo que el quién era acá, como mencionas, señalándote a tu corazón, pues no, quizá no estaba tan presente, estaba más presente el quién quiero ser o el quién quiero que la gente piense que soy. Claro, ¿no? eso sobre todo, en quién yo quiero que la gente piense que soy. ¿Verdad? Y ya estaba tan mezclado, Santi, que yo creo que en aquellos momentos no los podía separar, porque esa era mi identidad. Yo era la banquera. Tú eras la banquera. Yo era la banquera y yo creo que gracias a Dios siempre mi esencia de la persona que ahora más reflejo ser, ahora que soy, esa esencia mía siempre surgió y con mis amistades y las personas alrededor mío siempre me veían esa bondad. Porque a pesar de estar en el banco, siempre esa parte de pensar en los otros seres humanos, nunca la llegué a apartar. O sea, siempre fue una esencia que se mantuvo muy presente. Sí, ahí tenemos un segundo nivel de coincidencias nuevamente, porque a mí me pasó igual. Yo pues también tuve una carrera, como tú sabes, muy ascendente, y una cosa era el cómo me veía pues mis clientes o mis peers o mi competencia o el público en general, y una cosa era lo que mis amigos de toda la vida podían pensar de mí. O sea, era como un contraste muy fuerte para quienes realmente conocían a Santi, ¿no? Y quienes realmente conocían a otro personaje llamado Santiago Fernández Castro. Sí. Entonces, esto que conocían a Santi, pues en algún momento chocaban inclusive a comentarios que le podían llegar. Es que este tipo es un XYZ, lo cual puede ser que tenían toda la razón en ese momento, pero al mismo tiempo les chocaba porque yo estaba siempre pendiente inclusive de poderles ayudar. Y es allí donde pues, en mi opinión, en lo que me pasaba a mí, y probablemente pienso que te pasaba a ti, entonces era ese choque de lo que una cosa quiénes éramos y otra cosa pues lo que pretendíamos ser frente a una cantidad de personas, sobre todo en el plano profesional de una mujer exitosa en Miami como tú. Sí, y al verlo, a remontarme a aquellos tiempos, me doy cuenta la carga de llevar esa armadura conmigo. ¿Verdad? Era como ese disfraz que te pones todos los días de superhéroe y que te lo tienes que quitar. Pero con los años fue llevando peso y me lo empecé a dar cuenta mucho durante la crisis bancaria. Porque en esos tiempos mi banco tuvo un merger con otro banco, títulos empezaron a ser quitados, era un espacio muy diferente, ¿verdad? Y durante esa época ya empecé a sentir en mi cuerpo ese peso y empecé también a recibir como mensajes que de repente no, como que esa no era mi área. Pero yo estaba tan arraigada a ese personaje que no lo quería dejar ir. O sea, una resistencia. Una resistencia completa. A no dejar ir al personaje que habías creado. Sí, o sea, imagínate que una noche estando en el banco después de ver a clientes míos fallecer, a clientes míos suicidarse durante la crisis, a personas que habían trabajado conmigo años ser botadas completamente, o sea, sin ninguna explicación porque estaban cortando personal, estaba yo en mi escritorio y vi todos mis títulos hacia el frente mío y todos esos trofeos que te dan. Y abrí el basurero y los tiré. Porque yo dije, esto ya no me define. Y fue un momento muy crucial de yo en ese momento decir, aquí hay algo que requiere cambiar. Y con todo eso, estaba todavía tan arraigada esa identidad que no lo dejaba ir. Y empecé como a pedir que por favor se me guíe. Y a veces tienes que tener cuidado con lo que pides, porque el universo tiene maneras de dártelo, sobre todo si te lo está dando y tú no tomas aquellos primeros pasos a seguir. Es muy cierto. Cuando realmente nuestro cuerpo empieza a darnos señales y nos empezamos a resistir, pues con toda certeza puede venir muy fuerte, de alguna manera, el retorno de la señal que estamos pidiendo, justamente por no estar atentos a lo que nos están mandando en ese momento. Y entiendo que esa situación, ese evento, sucede
un día previo a un cumpleaños tuyo. Fue actually 2 días después de mi cumpleaños, que va a ser ahora el 29 de mayo. O sea que fue hace casi 6 años atrás. Estaba yo en mi casa, trabajé de casa ese día y era una época en que yo empezaba a surgir del periodo de la crisis, ya había pasado, me había mudado a otro banco, me habían ascendido. Y yo decía, bueno, las cosas están bien. Y estaba como que relajándome en mi espacio diciendo, ok. Pero todavía tenía como esa pregunta de, ¿qué más sucede aquí? ¿Hay algo más? Creo que me había creado la mentira de que podía todavía seguir subsistiendo dentro de ese espacio, ¿verdad? Porque simplemente había cambiado de lugar. Y estando en casa, terminó el día, yo iba a hacer ejercicios, tenía un entrenador que se veía muy bien. Así que estaba feliz. Motivación suficiente para hacer un ejercicio, exacto, ¿no? Iba a hacer ejercicio, me iba a bañar y tenía plan porque iba a celebrar mi cumpleaños. Y en lo que yo me paro de la silla, yo siento que me mareo. Entonces yo digo, ups, me mareé. Y me siento y yo me doy cuenta que el mareíto no se me va y se me empieza a poner peor. Y me recosté un rato y yo digo, esto se empieza a poner peor. Me puse a poner fría. Empecé a sentir palpitaciones y ahí en ese momento dije, aquí algo grave está pasando. Y a la que me dio por llamar fue mi amiga Francesca, que vive al frente mío y es una de mis muy queridas amigas, es como una hermana para mí. Y la llamé desesperadamente y no me contestó. Ella tenía llave de mi casa. Y en esos tiempos yo tengo amistades, pero no tenía familia en Estados Unidos. Y a la siguiente que me vino a la mente fue a llamar a mi amiga Susan, que vivía un poquito más lejos, pero vivía dentro del área. Y ella me contestó y me escuchó la voz de desesperación y le dije, por favor, Susan, venme a buscar, no sé qué me pasa. Y ella me dice, ya voy para allá. Y lo que cierro el teléfono, me quedo en el sofá y me empiezo como a desvanecer y me doy cuenta que si Susan llega a la casa y algo me ha pasado a mí, ella no va a poder entrar porque ella no tiene mi llave. Y decido tratar de ir a la puerta. Cuando trato de ir a la puerta me caigo, empiezo a gatear. El caminito del sofá a la puerta fue un infierno. Fue extremadamente terrible. Logré llegar a la puerta y cuando Susan finalmente llega, me encuentra tirada en el suelo en un charco de vómito. Me levanta, me lleva al carro y de ahí me lleva a la sala de emergencias. Y ese camino era como si estaba en una montaña rusa. No sé cómo otra forma de describirlo. Y me sentía como que me estaba yendo en un túnel negro. Me agarraron, me pusieron una silla de ruedas, me pusieron aparatos y trataron de ver qué pasaba. Y no podían captar qué pasaba. Me inyectaron algo para que dejara de vomitar, me hicieron exámenes. Muchas de las cosas van como que van y vienen. O sea, de lo que pasó ese día, no lo tengo muy claro. Al final me mandan de vuelta a la casa sin ninguna conclusión. Simplemente me habían hecho que dejara de vomitar, pero yo sentía como que había tenido un cortocircuito completo y total. No podía pensar, no podía ver luces, no podía escuchar ruidos. Yo me quería quedar completamente en el sofá sin que nadie me molestara, como que me quería apagar. De cierta manera había una parte mía que decía, ok, me quiero ir. Al día siguiente llegó mi mamá de Panamá porque Susan la llamó y se quedó conmigo ese fin de semana porque es el fin de semana Memorial Day Weekend en Estados Unidos, un fin de semana largo. Y yo no me paré del sofá. Me quedé ahí, simplemente contemplando. Y era como un espacio como de ese vacío que venía sintiendo de antes, pero ya exacerbado en ese espacio como, ok, ahora estoy aquí. ¿Qué va a pasar? Las decisiones que después tomé fueron muy interesantes porque probablemente te enseña el personaje que yo vivía en aquel tiempo, el super yo, en el cual estaba. Esa semana siguiente, como me estaban ascendiendo de puesto, tenían una reunión y yo, en vez de mostrarme vulnerable y decirle a mi jefe que esto me había pasado, yo me vestí, me caminaron al trabajo porque no podía manejar y me presenté en la junta directiva sin decirle a nadie
lo que me sucedía. Porque yo en esos tiempos dejar enseñar vulnerabilidad o conectarse con ese sentir, pues no cabían dentro de este personaje de la supermujer. Pero lo que fueron los siguientes meses, los siguientes años, casualmente se fue el aprendizaje. Del reconectar, el volver a sentir, el pedir ayuda, el tener humildad. Sí, y ahora te pregunto, porque justamente mencionas que inmediatamente tu madre agarra un avión Sí. y al día siguiente está en Panamá. ¿Y qué pasa con todos esos amigos fabulosos que tenías en Miami, del cual hacían vida social, pues más allá del tema profesional? ¿Tenías muchos amigos de verdad? ¿Estuvieron allí o realmente fueron muy pocas las personas con las que contaste en una situación como esa, la supermujer de la que haces mención? Fue interesante el proceso porque mis amistades estaban acostumbradas al super yo, a la persona que no se perdía una fiesta, a la persona que podía tomar un trago, a la persona que podía vivir. Y que podía pagárselo además sin necesidad de que un hombre se la pagara, supongo. Sí, bueno, sí, o sea, parte de eso. Pero yo dejaba que me pagaran. Ah, qué bueno. Y en todo este proceso yo termino yendo a una psicóloga y la psicóloga me dijo a mí algo que me ayudó mucho. Me dice, mira, tus amistades no van a entender porque no es una herida que está afuera. Para ellos tú sigues siendo Alessandra, pero el hecho de que tú ahora estés cansada, el hecho de que tú ahora no puedas comer ciertas comidas, el hecho de que tú te marees, el hecho de que no puedas estar en todas las fiestas, no lo van a comprender por un rato, porque ellos están acostumbrados a este otro personaje. Sí, yo también pasé por ahí. ¿Verdad? Entonces fue un proceso de compasión, de comprensión de ambas maneras, y en muchos momentos sí me sentí, o sea, me fui a la víctima del, no, pobrecita yo, nadie me comprende, ¿verdad? Entonces eso también pues era como que este círculo vicioso del estar perdiendo esta identidad de esta persona, la cual me hacía sentirme poderosa y amada, y de repente yo veo que se está yendo, se está desvaneciendo, y ese amor que yo supuestamente recibía de mis amistades, ya sea en atención, o en la salidita, o en la fiestecita, no estaba. Y más que todo me sentía extremadamente culpable de no hacer nada. Claro, el personaje entonces ahí empezaba a sentir la culpa de la debilidad que su cuerpo manifestaba y que no era parte del guión del personaje. Bueno, lo más difícil, Santi, te digo, era la parte cognitiva, porque parte de ese personaje es, yo soy una mujer inteligente. Bueno, su firma vale $10 millones, pues, sí, ¿no? Sí, yo soy una mujer inteligente, yo soy la que, ¿sabes?, dirijo este departamento. Y a veces yo podía estar al frente tuyo y en ese momento se me olvidaba quién tú eras. Oh, wow. Porque la forma en que el neurólogo me explicó después lo que estaba pasando era que estaba teniendo como unos cortocircuitos cerebrales y se manifestaban en forma de mareos. Entonces cualquier cosa que me hiciera como una subidita, azúcar, café, azúcar de frutas, cualquier gluten, todo me hacía un trigger. Me tocaba un botón y enseguida me hacía ese impulso. Y lo interesante de todo esto es que para esa época no tienes idea de la cantidad de doctores que fui. Fui a cardiólogos, neurólogos, personas que me analizaron la sangre de diferentes maneras, personas que me revisaron el oído. Me gasté un montón de dinero tratando de averiguar qué era y todo era muy inconcluso. Muy inconcluso. Me diagnosticaron con algo que se llama Meniere's Syndrome, que es un síndrome básicamente con estos mareos, pero el neurólogo no estaba completamente seguro. Él fue el que me mandó a la psicóloga diciendo, tú vas a necesitar a alguien que te guíe a través de este proceso, porque es un proceso muy fuerte que vas a tener. Y la psicóloga, uno de mis ángeles que se apareció en aquel tiempo, me mandó a un doctor, Dr. Jack, que le estoy profundamente agradecida, que era un doctor más de tipo homeopático, holístico. Okay. Y él me hizo exámenes de sangre. Tenía
la vitamina D por el suelo, vitamina B por el suelo, mi digestión completamente vuelta a leña, como decimos en Panamá. Tenía el cortisol completamente fuera de base, que es la hormona que te ayuda a regular el estrés. Entonces, él me ayudó a través de la alimentación y de entender cómo manejar esos episodios, a empezarme a regular poco a poco. Pero te imaginas, o sea, yo salía en un date, en una cita con un chico, yo le tenía que decir, perdona, pero es que no bebo y no tomo el gluten y eso tampoco lo puedo comer. Y era muy interesante, porque era una parte muy social de la comida, de la alimentación. Sin decirle a ese date por lo que estás, me imagino, pasando, pues, ¿no? Sí, o sea, no quería hacer el discurso, perdona, pero primer date, pero es que yo tengo estos mareítos. Me puedo desmayar. Me puedo desmayar. De repente no me puedo recordar quién eres. Bueno, porque ahí todavía el personaje sigue resistiéndose. Claro, sigue resistiéndose y quiere verse bien. Quiere verse bien, que es una de las estrategias del ego. Me quiero lucir bien, ¿verdad? Quiero todavía ser esa superwoman. Para aquellos tiempos mi hermana me decía, es que Alessandra, tú eres irrompible. Tú no te rompes. ¿Y cómo te sentías por dentro entonces? Eso era como un escaparate y adentro me sentía vuelta trizas. O sea, una cosa es lo que veía tu hermana, una persona tan cercana a ti, ¿verdad? Imagínate lo que veía el resto de las personas que estaban a un radio mucho más extenso que el de tu hermana. Si tu hermana te veía irrompible, ¿verdad? Correcto. Indestructible, te vería el resto. Y por dentro, como nada es lo que parece, tú estabas completamente vuelta a trizas. Y entonces, ¿cómo llegas entonces finalmente a llegar a ese aha moment de ver de alguna manera la luz al final del túnel? Bueno, fue un proceso, ¿verdad? Todo empezó, como te dije, con estos ángeles que estuvieron en mi camino. Bendiciones. Ahora cuando miro hacia atrás, te das cuenta de cuántos milagros suceden a diario y no los vemos. Y qué milagroso todo es, ¿verdad? Como el psicólogo me manda donde, el neurólogo me manda donde la psicóloga, y esta psicóloga es una persona que apoya esta parte de estilo más natural y me manda donde el doctor holístico, que fue un lifesaver. O sea, la verdad es que gracias a él mejoré muchísimo. Ella también me hizo darme cuenta qué tan desconectada yo estaba de mis emociones. Ah, ok. ¿Verdad? Que fue, yo creo que algo base, porque yo estaba tan acostumbrada al hacer. Era como que, ok, hoy el día se acaba mi listita y me encantaba cruzar. Es más, a veces cuando se olvidaba algo lo apuntaba y le ponía un ganchito, como para sentirme, lo hice. Pero había perdido el gusto de qué se siente de verdad y por la razón por la cual lo estaba haciendo, esa razón por la cual estaba haciendo esas cosas, esa conexión con otros seres humanos, esa alegría de vivir, de por qué hacemos algo. Y ella me enseñó, una vez me dice, Alessandra, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y entonces todo lo que yo le contestaba eran acciones. Ella me dice, eso es un verbo, eso no es un sentimiento. Y lo vimos por lo menos en aquel tiempo. Yo estaba saliendo con un chico y yo le dije, vamos a hacer este ejercicio con esto que me está pasando. Y ella me dice, ok, bueno, ¿qué sientes? Y yo le digo, bueno, que quiero llamar a Marco. Y me dice, no, eso no es un sentimiento, Alessandra, eso es una acción. ¿Qué sientes? Y nos pasamos toda la hora de la sesión buscando qué yo sentía, hasta que al final de la sesión digo yo, siento ansiedad. Y me dice, eso sientes, eso es un sentimiento. Y yo dije, wow, no podía identificar lo que sentía. Y me dice, bueno, ahora que sientes, ¿qué quieres hacer que sea solamente dependiente de ti? Y yo digo, bueno, quiero llamar a Marco. Me dice, no, eso depende de Marco. De que él te responda. Me dice, ¿qué quieres de verdad? Que depende solo de ti. Claro. Y yo, bueno, quiero sentirme en paz. Y él dice, bueno, ¿ahora qué tienes que hacer para sentirte en paz? Puedo meditar, puedo ir a caminar. Y ese ejercicio de qué sientes es algo que ahora yo se lo explico mucho a mis pacientes, para volver a reconectarte con esa voz interior que dice, ¿qué siento? Y basado en ese que siento, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es esa intención que llevamos a la práctica de respiración? ¿Qué es lo que quiero? Y después, ¿qué es lo que requiero hacer yo sin depender de una persona adicional?
puedes requerir de repente llamar a una amistad porque tienes varios amigos a los cuales puedes llamar y eso es muy lindo, participar, ser sociables, pero te das cuenta, al final las respuestas las tienes todas dentro de ti y va todo hacia adentro, todo hacia adentro, todo hacia adentro. Entonces, tú sabes, esos ángeles que aparecieron, empecé un camino espiritual, empecé a meditar, intenté diferentes prácticas espirituales, conocí a un grupo de personas maravillosas en Miami a través de mi amigo Franz, que me presentó a mi amigo Juan, que son como mis hermanos ahora, y nos reuníamos de vez en cuando a meditar todos juntos, y empecé a crear esa comunidad de apoyo con un grupo de amistades en el cual yo podía ser vulnerable, en el cual podía contar mi historia de otra forma, en el cual no tenía que ser ese super yo, esa super mujer. O sea, empezaste un camino de aquietar justamente a ese personaje a través de aquietar la mente. Correcto. ¿Verdad? Para poderle bajar el volumen y la distorsión que podía de alguna manera, ¿no?, generar en ti. Y en la medida que... Pero eso es un proceso que yo también viví y es un proceso que tiene una cantidad de piedras en el camino porque te vas poniendo dificultades, vas generando tú mismo unas dificultades. No sé si te pasó a ti, a mí me pasó con una frecuencia muy grande cuando yo empecé y decidí cambiar justamente para cambiar aquellas cosas que no me agradaban de mí. No tuve afortunadamente un evento, no creé un evento como lo creaste tú para que fuera realmente un aha moment, que basta, que el cuerpo me dijera basta, claro. Pero sin embargo sucedieron cosas que me hicieron pensar de que realmente lo que estaba haciendo con mi vida en muchos aspectos de ella, pues no era realmente quien yo era y yo quería cambiar. Entonces, a partir de allí, pues también comencé como tú, pues poco a poco me fueron guiando ciertos ángeles que me fueron poniendo en ciertas prácticas, pero era muy fácil boicotearme esas prácticas, era muy fácil entonces hacer, sí. No, pero no estoy sintiendo, bueno, pero es que este tema de meditar, se supone que yo debería sentirme así, bueno, pero entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados y sobre todo, tanto personas como tú y como yo, que tuvimos un ritmo de vida muy estresante, muy aspiracional desde el punto de vista profesional y que queríamos todo para ayer. Quieres ser eficiente. Exacto, ser eficiente. Y entonces me hiciste recordar demasiado bien el tema de los... meditando. El tema de los subrayados en ¿cómo se llama? En resaltador, y si se te olvida algo, no, también hice esto, y los subrayas. Me hiciste acordar que también lo hacía. ¿Y por qué? Porque eso era justamente las gratificaciones que nosotros nos dábamos a nosotros mismos, a nuestro ego. Qué eficiente soy. O sea, no es que alguien nos los dijera, ¿no? Sí, era como esa comidita que le dabas, ¿no? Le dabas así como que el treat al perrito del ego. Pero a ti no te pasaba que realmente este proceso, porque de alguna manera esta conversación, esta experiencia tuya, para que puedan muchas personas que como tú y como yo han enfocado su vida para lograr ciertas cosas, bien sea libertad financiera, reconocimiento social o éxito profesional como tú y yo lo hicimos, de alguna manera tengan como estos consejos, ¿verdad? Personas que como nosotros de alguna manera llegamos, pero que en ese momento, justo en ese momento donde todo el mundo piensa que estábamos viviendo una vida de rockstar, nos sentíamos completamente vacíos. Sí, y lo veo mucho en las personas que vienen a respirar conmigo. ¿Tú sabes yo creo que cuál fue uno de los cambios que es casi como que le dice change of frame, que me ayudó mucho a mí a través del proceso espiritual, es el desenfoque de acá hacia afuera. Hasta cuando todavía me mantuve dentro del mismo banco, es muy diferente decir, ¿qué haces tú para la vida? O sea, yo doy préstamos de millones de dólares. Eso es muy americano, ¿verdad? Apenas te conocen, ¿qué haces tú para vivir? Claro, ¿no? ¿verdad? Yo soy la vicepresidenta. Sí. Y el enfoque para mí en los últimos años que estuve en el banco cambió hacia afuera, a ver cómo ese préstamo que yo le daba a esa persona. Yo tenía muchos clientes de Venezuela y eran préstamos de millones de dólares, pero era a veces para sacar a una familia a empezar una nueva empresa
en un país completamente diferente al suyo. O a veces era un préstamo o una carta de crédito que respaldaba a una empresa en Venezuela que alimentaba a millones de personas allá, o sea, montones de gente y familias. Entonces empecé a ver ese efecto mariposa de la acción que yo tomaba en respaldar a un cliente a que ellos apoyaran a otros seres humanos que apoyaban a otros seres humanos. Y ese desenfoque de yo estoy haciendo esto porque con esto yo me voy a ver más chévere, con esto yo estoy cerrando el préstamo más grande, a enfocarlo en aquel ser humano y cómo eso afecta a ese ser humano, hizo un cambio completo, ¿verdad? Porque me estoy enfocando en esa comunidad humana. Pero me imagino que eso no es justamente lo que te enseñaron para llegar a ser vicepresidente de crédito en un banco, porque allí lo que importa en todo caso es dar efectivamente un buen crédito, con un buen manejo del riesgo de crédito, claro. Pero también desde el punto de vista de los economics, pues tiene que ser las comisiones que has de cobrar, la tasa de interés que has de cobrar. No importa tanto el tema de impacto social que pueda tener el crédito, ¿no? No lo ven. Al final en lo que me miden es, como tú dices, en el spread, en cuántos préstamos cierro. Y no era exclusivo el uno del otro en mi práctica. En lo más práctica. Que me empecé a adentrar en la parte espiritual y me empecé a alinear con esa parte íntegra, ese toque de otro ser humano. Por lo menos mi último año fue uno de los mejores años que yo tuve en el banco, porque yo creo que aquel cliente se daba cuenta que yo trabajaba con él desde otra perspectiva. En verdad... O sea, te humanizaste, pues, un poco. Sí, y como te dije, siempre esa humanidad es algo que mantuve, pero lo tenía así casi como que, o sea, no te salgas mucho, vamos a guardarte por acá, porque me quería ver de cierta manera. En los últimos años que yo estuve, era humana. Era humana porque era vulnerable, era también... ya no podía, aunque quería ser esta superwoman, ¿verdad? Y ahora esta superwoman transformada en una persona que de alguna manera a través de su práctica profesional, que invita a personas a aprender a respirar y sobre todo a manejar ciertas emociones a partir de un ejercicio particular con la respiración, de alguna manera es un proceso de sanación en la que tú sanan los demás también. Correcto. Y mi pregunta ahora, ¿cómo esta superwoman ahora convertida en una mujer que cualquiera que te ve, que está viendo esta imagen, puede ver a una persona que transmite paz, que transmite armonía, una mujer íntegra? Ahora cuéntame entonces, ¿cómo maneja esta mujer entonces la práctica de sanación a través de los ejercicios de respiración? Porque debes encontrarte con una cantidad de personas que están necesitando de alguna manera un acompañamiento importante para poder salir de muchas de sus situaciones que están todas probablemente en la mente. Lo lindo de este proceso, sobre todo el proceso de respiración, es en el empoderar a aquella persona a que reconozca qué tan poderoso o poderosa es, ¿verdad? Que tan solo con el inhalar y exhalar puedes bajar revoluciones y te puedes empezar a reconectar. A mí me tocó pasar por un proceso difícil y no requieres hacer eso. Puedes empezar simplemente con cerrar los ojos y reconectar con tu respiración, empezar a hacerte esas preguntas que me llegaron a mí por el proceso que yo tuve. Y eso es lo que vemos en la práctica de respirar. Lo lindo de la respiración es que al final todos sabemos respirar. Es algo muy simple. No requieres nada más allá afuera que esa conexión contigo mismo. Mi profesor Cristian de la Huerta es una de las personas más íntegras que yo conozco. Yo lo conocí en Miami y cuando lo conocí, hice mi primera práctica, me di cuenta que había tenido como que un flush energético. Al respirar la energía no se crea ni se destruye. Y cuando respiras esta energía de vida, empieza a entrar en tu cuerpo a estas partes, quieras o no quieras, donde tienes cositas acumuladas y las empieza a limpiar. Entonces, cuando las personas vienen donde mí, yo siempre digo, yo estoy aquí para, como dicen en inglés, hold space, ayudarlos con el espacio y apoyarlos. Y al final, tú eres tu guía, tú eres tu sanador, tú eres tu gurú, tú te conoces más a ti que yo te conozco a ti. Es en ese reconectar y en el permitir
que esas emociones salgan, ¿verdad? Porque durante la práctica lo que surge es que de repente una emoción empieza a salir y la persona dice, hoy no, y me la guardo. Y donde se la guardan empiezan casi que a temblar. La misma resistencia que tú tuviste. La misma resistencia que yo tuve. Donde esa emoción sale, ya sea llorando, gritando, pataleando, como un niño chiquito. Tú sabes, los niños chiquitos van y la sueltan. Y al momentito estás alegre. Yo he visto sanaciones a tipo físico, mental, de perdón. Es una práctica muy linda. Tú acabas de hacer algo, acabas de decir algo, un quote, una frase que voy a repetir. Todas las personas tenemos el poder de sanación. Correcto. Es decir, del poder de sanarnos a nosotros mismos. Una de esas prácticas es la respiración, el simplemente tener la presencia, el tiempo, la disponibilidad para estar presentes en un proceso de ver cómo inhalamos y cómo exhalamos. Correcto. El tan siquiera estar allí, que es parte también de la práctica, por ejemplo, del yoga, pero específicamente en el ejercicio de sanación que tú haces, pues es muy interesante y tú eres parte de una cantidad de ángeles que hoy en día están en el mundo tratando de ayudar a muchas personas a calmar la ansiedad que tienen dentro, ¿verdad? Que no saben de dónde lo pueden originar. Y eso es lo bonito de poder tener la oportunidad en primera persona de oír una historia como la tuya para que muchísimas personas se puedan ver allí y puedan tomar a tiempo decisiones que su cuerpo con toda certeza puede empezar a anticiparles y que por favor que lo tomen en cuenta. Entonces, no sé si me gustaría que si quieres dar alguna recomendación final a todas estas personas que están muy gustosamente oyéndote. Que se den el espacio de escucharse, de sentir, tan solo respirar, observar el inhalar, el exhalar. Con eso bajas revoluciones. Escúchate, busca un grupo de apoyo, mira cómo te amas a ti mismo, cuáles son esas formas, qué te hace sentir pleno. Y empieza a incluir estas prácticas en tu día. Puede ser algo tan simple, la práctica también de agradecer en la mañana, tu tacita de café, agradecer a tu familia, agradecer la vestimenta que tienes. Eso inmediatamente te pone en alta vibración y de ahí empiezas a tener un día maravilloso. De verdad, muchísimas gracias, Alexandra, por estar con nosotros, a ti, nada más, de verdad, de todo corazón, gracias, porque personas como tú, tan valientes, que pueden estar aquí para contar en Yo Invierto, permite a muchísimas personas a empezar a invertir en sí mismos. Gracias de todo corazón.